Compañeras y compañeros. ¿Está bien ahí? Sí. Compañeras y compañeros, buenos días para todas y todos. Primero agradecer la hospitalidad y la fraternidad que siempre he recibido de Anebre en sus diversas manifestaciones, inclusive en algunas batallas allí políticas que ustedes han desarrollado. Pero a pesar de todo eso, siempre he recibido fraternidad sobre todos y cada uno de ustedes. En los momentos inclusive más polémicos hemos estado acompañando, siempre hemos considerado que las luchas que tenemos internas a veces pues tienen su desarrollo. Está bien que sea así, eso no tiene ninguna dificultad, si al final se garantiza la unidad del sindicato. Eso creo que ese es el aspecto principal, de tal manera que reafirmo aquí el largo periodo de fraternidad que ha tenido Anebre y muchos de sus dirigentes que están aquí todavía, especialmente con Fabio Arias, pero en general con la Central Unitaria de Trabajadores, porque no es un tema solamente de la nacional, sino de todas y cada una de las subdirectivas en las cuales muchos de ustedes también se han movilizado y hacen presencia. Dicho eso, que es lo que nos hermana de manera definitiva, quiero compartir con ustedes unos breves tics sobre la coyuntura política, que me parece a mí es la que define la importancia y la necesidad de hacer todavía esfuerzos más grandes de los que hemos hecho en periodos anteriores, pero adicionalmente de la necesidad y conveniencia que tenemos los trabajadores, además de cumplir con las obligaciones estatutarias que nos pone cada organización sindical, además de cumplir con la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores. En esta oportunidad, en el Banco de la República, tenemos intereses y derechos mucho más amplios, a los cuales también debemos en los cuales también debemos participar y debemos cumplir esa cita. El sindicalismo en general, los trabajadores en general, no tenemos fronteras, ni nacionales ni internacionales, y mucho menos de empresa. Al fin y al cabo todos, en mayor o menor escala, pero al fin y al cabo todos sufrimos más o menos o padecemos las mismas circunstancias que se dan en una sociedad como estas, determinada especialmente por el lucro, la ganancia y obviamente las imposiciones del capital, tanto nacional como internacional. De tal manera que al final lo que hagamos en la organización sindical y frente a la empresa es muy importante, pero no cumpliríamos nuestro papel si no nos hermanamos con los demás trabajadores, en particular de Colombia y en general con el resto del planeta. ¿O a quién no le duele el tema de Gaza? Así no sean trabajadores, pero también son trabajadores los que han sufrido el genocidio en Gaza. Bueno, dicho este pedacito, lo que quiero es contribuir a que ustedes le den una oportunidad a la coyuntura política para hacer un compromiso frente a ella, porque se trata de eso, más allá de señalar cómo están las cosas. El aspecto principal siempre de lo que sucede en la vida cotidiana es qué hace usted frente a eso, cómo opina frente a eso y por tal motivo qué acciones determina para modificar y transformar lo que presuntamente es una realidad. Las realidades pueden ser transformadas y cambiadas. Eso lo entienden ustedes, que obviamente les ha tocado una lucha con el Banco de la República, cuando habían múltiples dificultades, y después de más de 20 años de no presentar pliego, resolvieron tomar la decisión y lo pudieron hacer, y eso está muy bien. Y creo que eso muestra de que las realidades son difíciles, pero la decisión de transformar y de cambiar no puede desaparecer de nuestro ideario en general. Vinimos al mundo fue a transformarlo, no a padecerlo. El padecimiento es histórico
y la sociedad está en unas dificultades muy grandes porque los pueblos en general y los sectores populares y la clase trabajadora no hemos todavía logrado unificarnos para que con el poder del pueblo podamos transformar y cambiar este país, que es en esencia el gran logro de este gobierno. Si alguien me preguntara a mí cuál es el gran logro, yo diría que sería ese. Hoy hay una base social mucho más amplia que la que logró que Gustavo Petro fuera presidente, dado exactamente todas las cuestiones que este gobierno ha intentado, muchas las ha logrado y la inmensa mayoría nos han quedado pendientes, eso sí es cierto. Pero ya hay sectores sociales que dicen, sí señor, hay que persistir en este proyecto. Y el tema entonces es, ¿cuál es la coyuntura a la cual asistimos hoy? Estamos en un periodo, estamos en un momento electoral. Todo el mundo habla de elecciones, o para el candidato presidencial de unos y de otros, o para los candidatos al Congreso de unos y de otros. Todo el mundo está tomando definiciones alrededor de esto. Se inscriben las listas, por lo menos para el Congreso, ahora el 8 de diciembre. Y las de Presidencia de la República se deben hacer en la semana anterior a la primera semana de marzo, de tal manera que todo el mundo está buscando cómo presenta sus particulares candidatos que al final representan proyectos políticos. Y ahí es donde está el tema con el cual quiero compartir con ustedes. En la Central Unitaria de Trabajadores estamos sosteniendo que la coyuntura política está atravesada, fundamentalmente la electoral, por si este proyecto político de transformación y cambio que inició con Gustavo Petro, somos capaces de continuarlo, o por el contrario, eso es en general lo que podríamos llamar un proyecto político democrático, de soberanía nacional y de reclamo de los intereses populares. O el otro, el que nos dijo Gaviria y Uribe en una reunión que hicieron hace como 3 semanas en Medellín, que ellos iban, ahí sí, a lograr cambiar este país, puesto que Petro lo ha dejado en condiciones, según ellos, supremamente lamentables. A lo que hay que contestarles de entrada, ¿sí? No puede ser que los que nos han emboscado por tanto tiempo, ¿sí?, vayan hoy a aparecer como nuestros redentores. Eso no tiene ninguna consideración política, porque si hacemos el ejercicio de quién fue Gaviria y quién fue Uribe en todo el periodo neoliberal, pues son los responsables de todas las tragedias que este país ha vivido en términos económicos, sociales y políticos, todo. Y el genocidio que le han hecho al sindicalismo es parte integral de ellos. Y la miseria y la pobreza que nosotros y sectores muy amplios de la población viven es culpa de ellos. La apertura económica, los tratados de libre comercio, esa cultura profundamente antisindical de ellos, todas las reformas laborales que hicieron, la Ley 50, la 789, el acto legislativo, bueno, etcétera, etcétera. Esos son los que nos emboscaron a nosotros. Entonces no pueden venir aquí a decir ahora que son los redentores. Yo no sé quién se va a comer ese cuento, pero vale la pena que lo registremos. Pero esta campaña política, entonces puede decir uno, está determinado, la coyuntura política está determinada. Si seguimos o continuamos este proyecto, claro, habrá que rectificar algunas cosas, mejorar muchas y avanzar en otras. Ese es un punto. O lo que nosotros decimos, recuperan especialmente estos sectores, el uribismo y el gavirismo, que son las expresiones profundamente de extrema derecha y las más neoliberales que hoy existen, y por tal motivo pues vuelven a mantener las condiciones que teníamos antes de la llegada de Gustavo Petro, con procesos sin lugar a dudas de retaliación, de chantaje y por qué no de venganza, porque ellos han estado molestos todo el tiempo por todo lo que ha sucedido en Colombia. Pero esto tiene una particularidad en esta oportunidad.
y la particularidad que tenemos es que desde hace un buen rato, con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se ha agudizado la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países de América Latina y el Caribe, los digo en general, ¿sí? Se metió en los de Argentina. Aquí en Santa Marta hace 2 semanas se hizo la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe y participaron dirigentes sociales de Argentina. Y nos dijeron una cosa simple, porque había habido elecciones la semana pasada para ellos. Dijeron, en Argentina, el señor Trump llegó a Argentina con una declaración cuyo anuncio más o menos era la siguiente: si el pueblo argentino no vota por los candidatos de Milei, estaban recomponiendo el Congreso de la República en la tercera parte, si no votan por los candidatos de Milei, los 40.000 millones de dólares que tenemos Estados Unidos para invertir en Argentina, no lo haríamos. Y pareciese que eso pegó muy duro en ciertos sectores de la población y evidentemente no pudieron derrotar a Milei en eso. De tal manera que esa es la decisión que tiene Estados Unidos, pero no es solamente económica, también es militar, que es lo que nos ha venido sucediendo, no solamente a Venezuela, sino a Colombia. Detrás de Venezuela, ahí sí como se dice, detrás de Maduro vienen por Petro. El día que Estados Unidos tome la decisión, el día que Estados Unidos tome la decisión de invadir Venezuela, pues obviamente que a nosotros nos ponen en la dificultad más grande que hemos tenido en procesos exactamente de intromisión en los asuntos de la vida nacional nuestra, ya con una invasión militar, con el propósito obviamente de derrocar al gobierno, primero el de Maduro y después el de Colombia. Son 2.200 kilómetros de una frontera supremamente porosa, dicen, cuando se habla de los problemas del paso de colombianos y venezolanos en todo ese trayecto de la frontera, que nadie controla, y que obviamente el día que Estados Unidos se tome Venezuela, pues nadie va a poder controlar para que se entrometan en los asuntos nuestros. Pero además de las calumnias, injurias, infamias que ha venido diciendo el señor Trump contra el presidente Gustavo Petro, especialmente aquella que dice que es el líder de los narcotraficantes. Todos los que estamos aquí conocemos en detalle la historia de Gustavo Petro en términos exactamente de su lucha contra el narcotráfico, y que si ha hecho algunas conversaciones con parte de esos grupos, no quiere decir que es el único que las ha hecho. Las hizo Uribe en su tiempo, ¿o no? O sea que quiere decir que cualquiera que hable con los narcotraficantes en cualquier proceso de paz de los que se han hecho en Colombia, los hizo Uribe. Lo que pasa es que no logró nada. Lo que hizo fue, ahí sí como se dice, legalizar unas bandas paramilitares en su época cuando lo hizo, pero lo hizo. Entonces no le pueden adjudicar a Gustavo Petro que porque está hablando con Calarcá, entonces inmediatamente es el líder de los narcotraficantes. Aclarando acá que evidentemente, desafortunadamente, muchos de esos sectores hoy están en el narcotráfico, no están en una lucha guerrillera al estilo que alguna vez conocimos, sino en una lucha de narcotraficantes. Pero eso no lo pone en esa condición. Por el contrario, Petro puede demostrar a cuántos paramilitares y narcotraficantes, por múltiples de sus denuncias, inclusive aquella cuando llegó el señor Mancuso al Congreso de la República y se paró Gustavo Petro y reconoció que el 35%, reconoció no Gustavo Petro, reconoció Mancuso, que el 35% de ese Congreso les pertenecía a ellos, es decir, a las bandas narcotraficantes y paramilitares. Esa es una infamia que nosotros no podemos aceptar. No puede salir a decir el señor Trump eso, porque además de qué se trata, solamente de tener un pretexto para hacer cualquier acción militar contra nosotros. Y lo ha hecho con Venezuela. Allá Maduro lo califican es del jefe del cartel de los soles, que es el mismo fenómeno,
el mismo fenómeno de que entonces están vinculados al narcotráfico y entonces Estados Unidos resolvió contarle al mundo de que ellos son los que combaten el narcotráfico. Mentiras, engaños. En Estados Unidos se queda por lo menos el 90% de los recursos, derivados del negocio del narcotráfico en el mundo. Y se lo absorbe todo el capital financiero y termina exactamente siendo parte integral de los recursos y las grandes finanzas que hay en Estados Unidos. Y eso debe ser mucha plata. En Estados Unidos nunca cogen a ningún narcotraficante, a ningún cartel grande, nunca, solamente buscan pequeños distribuidores de droga y con eso viven engañando a todo el mundo de que la persiguen. El mayor beneficiario del negocio de las drogas en el planeta se llama el sector financiero, el gran capital financiero de los Estados Unidos. Todos esos bancos de la JP Morgan de ahí para adelante, todos ellos lavan todos los recursos del narcotráfico allá. Nosotros no podemos entonces aceptar la historia de que ellos son los que lo combaten. Y con esto reivindico los sectores políticos que han venido sosteniendo, inclusive desde Santos, especialmente de Santos y obviamente ahora de Gustavo Petro, que significan una y otra vez que la política antidrogas de los Estados Unidos está fracasada. Pero eso es lo que se dice en términos de fracaso. Para Estados Unidos nunca es un fracaso. Para Estados Unidos es simple y llanamente poder mantener el negocio. Este negocio tiene grandes ventajas si es ilegal. El día que lo legalicen, se acaban los grandes negocios. Cae el precio de la cocaína y por tal motivo los capitales que se derivan de ahí o los recursos que se derivan de ahí, el dinero que circula, pues baja significativamente y se queda Estados Unidos sin una fuente de ingreso importante y significativo para seguir insuflando su economía. Ese es el punto. Estados Unidos para la droga hizo lo mismo que hizo con la discusión que alrededor de los años 30 se desarrolló en Estados Unidos contra el alcohol. Prohibición y persecución. ¿Y en qué terminó eso? En que Estados Unidos legalizó y se acabó el problema. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque entonces el negocio se acaba y evidentemente ellos quedan sin unos recursos. Esa es la verdadera explicación. Esa es la situación farisea en la cual Estados Unidos siempre se mantiene en términos del narcotráfico. Claro, legalizarlo es una batalla política de proporciones inconmensurables, porque ya Europa también ha entrado en ese círculo del consumo de esos estupefacientes y por tal motivo parte de esos recursos también empiezan a insuflar la economía europea y nadie dice nada. Y los que ponemos los muertos somos los colombianos, tanto de un bando como del otro, o los campesinos o los de la policía y el ejército terminan siendo asesinados en medio de esa situación presuntamente de resolverle un problema a Estados Unidos, porque la mayor cantidad de consumo de drogas es la de ellos. Trump ha tomado entonces la decisión de estar continuamente vinculando al gobierno de Gustavo Petro presuntamente a ese tema de las drogas, con el propósito, bajo el pretexto de que es narcotraficante, de obviamente justificar cualquier medida alrededor de eso, y por eso llevan ya casi 3 meses merodeando el mar territorial del Caribe y también del Océano Pacífico, y han asesinado a más de 70 personas, inclusive ciudadanos colombianos, en medio de lo que llaman ellos, en medio de lo que ha notificado Petro, son ejecuciones extrajudiciales de parte de los Estados Unidos, porque no hay ningún proceso frente a esas lanchas rápidas que van por allá, tengan o no coca, y si la tienen, pues tiene que haber por lo menos el proceso primero de pararlos y obviamente concebir exactamente de qué lo están haciendo, pero no podemos aceptar la pena de muerte de esa manera por parte de los Estados Unidos bajo ese pretexto. Seguiremos defendiendo en ese terreno de que lo que hace Estados Unidos son ejecuciones extrajudiciales
de la cual ya sabemos nosotros mucho sobre ese tema, especialmente por la posición del señor Álvaro Uribe Vélez en los 6.402 que la JEP ya le constató y le certificó. Compañeros, ese es el problema que tenemos en esta campaña política electoral en Colombia, que está entrometido Estados Unidos y ha tomado la decisión de empezar a buscar mecanismos para ayudarle a la extrema derecha del uribismo para que recuperen su poder en la presidencia y ojalá desalojarnos a nosotros de los cargos que hoy tiene en el Senado y en la Cámara. Por tal motivo, de esa situación derivada de lo que representa Trump hoy en el mundo, hay que decirlo con toda la afirmación categórica, Estados Unidos es un imperio en decadencia y quiere resolver su problema desde el punto de vista militar, porque desde el punto de vista económico y político todos los días pierde fuerza, especialmente frente a China y lo que se viene consolidando como un nuevo bloque que se denomina los BRICS, entre otros, y que por tal motivo lo único que le queda es intimidar con la fuerza de la guerra. Estados Unidos sí sigue siendo la potencia militar más grande del planeta, eso sí es cierto. Lo que pasa es que allá su base económica y política se viene deteriorando significativamente y Trump quiere recuperarla a punta de intimidar a todo el mundo, que es lo que hacen todos los bravucones cuando entran en dificultades en cualquiera de esas acciones, llámese de cualquier tipo de negocio, inclusive las de gobernar. Y por tal motivo puede hacer los desastres y cometer los horrores que ninguno de nosotros evidentemente ni siquiera somos capaces de pensar que los pueda hacer, pero los va a hacer. Lleva 3 meses, ya algunos piensan a decir que no va a hacer lo de Venezuela. Yo creo que hay que tener, por el contrario, es la alerta de que lo va a hacer. Y que si bien es cierto, partimos de esa convicción, tenemos que hacer los mecanismos para que no lo haga. Afortunadamente el pueblo y la ciudadanía estadounidense también se está levantando contra Trump internamente. Ese es un factor favorable que obviamente le obstaculiza las pretensiones que tiene Trump, especialmente frente a Venezuela primero y en segunda instancia frente a Colombia. Pero se va a entrometer en los asuntos. Gustavo Petro denunció el día que inauguró la Universidad de la Ladera en Cali, de que evidentemente los señores del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, le había ofrecido a diversos alcaldes de Colombia recursos para destinarlos en este periodo electoral. Hágame el favor, ya inmediato, es decir, sin ninguna contraprestación ni nada, de lo cual se deriva que van a tener recursos entonces para comprar votos. Porque ¿qué hace un alcalde con la plata en estos días? ¿Qué hace con la plata? O del erario o de la que le llegue, sí, de buena o de mala procedencia, inmediatamente empezar a comprar votos. Y desafortunadamente esa es una rutina y una cultura que desafortunadamente, si bien es cierto, nos hemos sacudido un poco, no es definitiva aún todavía. Eso es muy grave. Eso es lo que se llaman recursos extranjeros para una definición política electoral que está prohibida expresamente en la Constitución política. Ninguna inversión extranjera puede darle ningún recurso a ningún candidato en proceso electoral. Claro, ellos le dan la vuelta por la institucionalidad que tienen los alcaldes, pero al final esa plata termina en los candidatos o favoreciendo a determinado X y Y candidato. Eso es gravísimo y eso muestra de que evidentemente, al igual que en Argentina, Trump va a recurrir a varios mecanismos. Y además de comprar votos, que ya es un fraude, pues hay más fraudes, de eso sabemos nosotros. Entre más disperso sea el municipio y más alejada sea la región, es mucho más fácil hacer el fraude físico. El fraude, ahí sí como se dice, en la urna, o cambiando los votos o escribiendo cosas distintas en el famoso formulario E14. Eso lo han hecho históricamente y lo van a hacer otra vez. Y el otro, el definitivo,
el que puedan hacer en la registraduría cuando empiecen a contar los votos, que ya no se hacen de manera manual, por lo menos en el primer informe, sino que se hacen desde el punto de vista tecnológico. Y ustedes saben lo que significa cambiarle un pequeño algoritmo a cualquiera de los programas que se tenga alrededor de cualquier conteo. Pueden hacer fraude. Además, el sistema de contar los votos en la registraduría los hacen estos señores de Thomas & Gref, que se han prestado absolutamente para todo en nuestro país, para robarse la plata del erario, pero adicionalmente para patrocinar empresas vinculadas incluso al paramilitarismo, y pueden entonces ser parte de este posible fraude en el país. Digo todas estas cosas para terminar diciendo esto. Es decir, el 8 de marzo, el 31 de mayo, primera vuelta presidencial, y el 21 de junio, en Colombia va a haber un pulso político entre quienes defendemos la democracia y la soberanía del país versus la barbarie que representa la extrema derecha, el uribismo y el imperialismo gringo que está directamente entrometido en nuestros asuntos. La batalla no es fácil, pero no imposible. Y digo entonces aquí varios elementos muy sencillos para contribuir a que nos animemos a librar la batalla. Porque si no la hacemos nosotros, pues yo no veo quién la vaya a hacer. El movimiento sindical en Colombia ha respaldado a este gobierno, lo respaldó en la campaña, lo respaldó como mandatario, se ha opuesto a la intromisión gringa todas las veces en asuntos internos nuestros, inclusive en los posibles golpes de Estado que se han determinado en nuestro país contra el presidente Petro. Hemos respaldado sus reformas sociales, logramos sacar algunas, que hoy está en muchas dificultades, la pensional, la laboral va ahí, pero las demás prácticamente están bloqueadas por el Congreso de la República. Es decir, lo que aprendimos también acá es que si no mejoramos nuestra correlación de fuerzas en el Congreso de la República, pues va a ser más difícil que esto se pueda desarrollar. Este gobierno está terminando con una favorabilidad según algunas encuestas de ellos, no las encuestas de otras personas, las encuestas de ellos, según las de Cifras y Conceptos, están en el 44%. Todo parece indicar que algo de posibilidad tiene ese dato, porque nadie ha podido registrar una menor. Y por el contrario hay silencio sobre muchas encuestas que sabemos que los de Inbamer, el Centro Nacional de Consultoría y todos estos especialistas en ir manipulando la opinión pública, hasta ahora no las han podido sacar. Pero adicionalmente, cada vez que Gustavo Petro va a cualquier parte, el sentimiento de respaldo popular se nota y se ve. No es una cuestión ajena a los intereses, o a lo mejor a las expresiones populares. En 2 o 3 días llenó la Plaza de Bolívar el 24 de octubre pasado alrededor de las expresiones que tuvo Trump contra Petro. Y esa Plaza de Bolívar, los únicos que la llenan son Petro y nosotros, el movimiento sindical. Que no nos vengan a decir que nosotros no cumplimos también nuestras tareas y las hacemos de manera. Ningún candidato, ni siquiera en las expresiones más amplias de lo que hizo el uribismo cuando intentó competir con nosotros en la calle, no este año, sino el año pasado, pudo llenar la Plaza de Bolívar en la forma en que la ha llenado Gustavo Petro y en la forma que la hemos llenado nosotros, de acuerdo exactamente a nuestras convocatorias y a nuestras necesidades políticas. Y eso muestra entonces que ellos tienen un problema serio con los sectores populares. Claro, ellos nunca han tenido la calle, afortunadamente. La calle la seguimos teniendo nosotros y no la podemos perder. E invito entonces en este plan que estoy mencionando acá a que entendamos nuestro compromiso. Es decir, hay unas condiciones que nos permiten esto. Por ejemplo, el salario mínimo que se va a definir ahora en los próximos 15 días del mes de diciembre, en lo cual no va a haber acuerdo con los empresarios. Es imposible tener acuerdo con ellos en las condiciones en que está hoy. Y nosotros obviamente que no nos vamos a prestar para nada de eso. El gobierno ya dijo a través de
de Benedetti que el aumento iba a ser del 11%. Bueno, nosotros creemos que puede ser más alto y por tal motivo llevaremos una propuesta más alta el día que nos corresponda presentarla. Pero los empresarios dicen que cualquier decisión del 11% es acabar con el empleo en Colombia. La vieja teoría, evidentemente refutada por los hechos. Se ha aumentado el salario. El salario en el periodo de Gustavo Petro se ha aumentado 16% por encima de la inflación. Nunca antes hecho por ningún gobierno neoliberal y proempresarial en sus periodos. Ni siquiera en los 4 años, en los 2 periodos de Uribe, ni en los 2 periodos de Santos alcanzaron al 16%. Rondaron solamente el 8%. De tal manera que en menos de 3 años este gobierno ha hecho lo que prácticamente hicieron todos los gobiernos neoliberales anteriores. Y esta es una oportunidad para impactar y va a ser una definición eminentemente política electoral. Ya Petro lo anunció. Dijo, hay que hacer un aumento significativo en el salario mínimo. Y está bien y nosotros estamos de acuerdo, hay que jugárnosla. El salario mínimo impacta a 5 millones de colombianos. 3.700.000 que ganan, trabajadores activos que ganan el salario mínimo y 1.300.000 pensionados que ganan el salario mínimo. Eso demuestra exactamente también qué es lo que ganan los pensionados en Colombia, un salario mínimo. Del 1.800.000 que tiene Colpensiones, para hablar de los de Colpensiones, dejo por fuera a todos los que tienen negociaciones especiales o convenciones especiales para el tema de las pensiones, que tienen otro carácter y evidentemente son más altas. Pero las que tiene Colpensiones son de esta manera. De tal manera que esos 5 millones pues están recibiendo beneficios de este gobierno y aspiramos que eso se vuelva un respaldo político al gobierno. Más lo que se ha hecho por la entrega de tierras, 700.000 hectáreas, 400.000 familias la han recibido, más lo que han recibido los trabajadores del Estado por los incrementos salariales, son los más altos de todo el periodo neoliberal y proempresarial. Es el doble de lo que hacían los gobiernos anteriores, y eso ya muestra exactamente también algún aspecto positivo dentro de los empleados públicos. Claro, también hay muchas cosas que no se han resuelto dentro del gobierno para otra cantidad de sectores, pero esperamos que estos puntos positivos logren impulsar una apreciación de que lo mejor que le puede pasar al país es mantener este proyecto político en la presidencia y aumentar el número de senadores y representantes en la Cámara. Esa es la tarea, compañeros y compañeras, que vengo a compartir con ustedes. En la Central Unitaria de Trabajadores tomamos la decisión de respaldar candidatos de nuestras propias filas con el criterio central de que hayan respaldado al gobierno del presidente Petro, no a cualquiera, a los que hayan respaldado a este gobierno, a los que hayan estado comprometidos con la movilización social y nos la hayamos jugado entera para que este proyecto pudiera avanzar en algunas cosas. No voy a entrar en detalles de toda esa situación, de los logros de este gobierno, ahí he mencionado algunos pocos, pero evidentemente podríamos hacer el registro para demostrar que ha habido cosas muy positivas. Pero las más positivas están en la defensa, además de los temas económicos, sociales y políticos, está en el tema de la democracia y el tema relacionado con la defensa de la soberanía del país, que es lo que creo yo que está en juego en esta campaña. La Junta Nacional de la CUT tomó la decisión de respaldar a 4 compañeros del Comité Ejecutivo que tomamos la decisión de salir exactamente a hacer este proceso para el Senado de la República. Uno de ellos ya se bajó, no quedamos sino 3, que es el compañero Nelson Alarcón del Magisterio, el compañero Carlos Rivas, que es el fiscal y es también del Magisterio, y el suscrito Fabio Arias. Esto ya lo sabían ustedes, pero aquí lo repito, que es una decisión institucional de la CUT. Y los invito a que tengan en alta consideración para el Senado de la República a quien en este momento les habla Fabio Arias. Creo que, como lo dijo ahora Alan, pues llevo una trayectoria larga en estos menesteres. Siempre he defendido la causa de los trabajadores,
no ando por ahí cogiendo pispirispis para decir que un día sí y otro día no. Nunca he estado en ese menester. Siempre he estado al lado de las causas y las tareas, las acciones y las movilizaciones de los trabajadores. Nunca las he abandonado. Con todos los reparos que algunos puedan hacerle a algunas acciones que hayamos emprendido, en general hemos estado allí. ¿Dónde va a estar esta candidatura de Fabio Arias? No está en el pacto histórico. El pacto histórico ya hizo su consulta. Nosotros estamos armando un proyecto para presentar una lista que se denomina el Frente Amplio Unitarios, donde evidentemente estamos adicionalmente con otros sectores políticos, no solo de la izquierda, sino también del centro político. Está el compañero Camilo Romero y está el candidato Roy Barreras. Con ellos vamos a presentar la lista. Yo creo que la estaremos presentando la próxima semana. En particular, esa es una lista abierta, no es una lista cerrada. Por tal motivo, a partir del 8 de diciembre ya no me llamaré Fabio Arias, sino que tendré un número que lo compartiré obviamente con todos y cada uno de ustedes para que tengan en presente. El 8 de marzo, por lo demás, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tareas y acciones que también hemos defendido desde la Central Unitaria de Trabajadores contra la discriminación, contra la violencia y el acoso, que por demás hace 2 días se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ese día 8 de marzo los invitaría a que nos acompañen en eso, y se ha dicho de parte de todas estas expresiones políticas que han venido compartiendo con el gobierno de que habrá una consulta interpartidista para la presidencia de la República, para que haya un solo candidato para la primera vuelta. Si llegamos nosotros de manera individual a la primera vuelta, creo que nos pueden evidentemente resquebrajar nuestra opción de mantener este proyecto político. Es una necesidad la unidad en ese gran frente amplio del pacto histórico, de unitarios y del sector de la Alianza Verde, que también ha respaldado este gobierno, para que los candidatos que de allí salgan, candidatos presidenciales, podamos escoger uno de ellos, y el que gane será exactamente el que tengamos necesariamente que respaldar. Allí la regla del juego debe ser una regla clara, de que no podemos estar entonces después diciendo que yo no respaldo a este porque a mí me pareció que era mejor el otro. No, nada de eso. Es la oportunidad entonces de seguir, repito, manteniendo este proyecto político. Y termino con esto, repito la frase: lo que se va a desenvolver y desarrollar en las elecciones del 8 de marzo, del 21 de mayo y del 31 de mayo y el 21 de junio es que este proyecto político avance para poder exactamente desarrollar todas las reformas sociales que se nos han quedado enmochiladas, defendiendo la democracia y la soberanía, y para que la barbarie no vuelva a Colombia. Muchas gracias y muchos éxitos en su asamblea, compañeros.